Hola hermanos, el día de hoy 28 de julio del 2025, pues es lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Bueno, hoy les voy a hablar de un santo mártir de la Guerra Civil Española, un sacerdote que a mí me llama poderosísimamente la atención, con un sentido de Dios y con un sentido de lo que es necesario para sacar adelante a la sociedad. Él lo creía que era la educación y a eso se dedicó. Se trata de Pedro José Luis Francisco Javier Poveda Castroverde, San Pedro Poveda, para decirlo. Nacido en Linares, pues en la provincia de Jaén, en Andalucía, ¿no? En diciembre de 1874, era hijo, su papá se llamaba José, su mamá se llamaba María. eh, Tuvo más hermanitos, él es el mayor, él es el mayor, luego vienen, creo que son 5 hermanos más los que nacen. Desde pequeño, con una ilusión de ser sacerdote, ingresa en el seminario ahí en Jaén. eh, Parece ser que no hay manera de que siga los estudios, consigue una beca y se va a estudiar a Guadix, ahí en 1894, y ahí va a ser ordenado sacerdote, dice de Granada, ¿no? En abril de 1897. Mire, resulta ser que ya siendo seminarista, porque él tuvo la gracia de estar junto a un sacerdote muy interesante, el padre Andrés Manjón y Manjón, que fue un canonista, un pedagogo también, y que él tenía en el alma lo de la formación y de la enseñanza. Y entonces, por eso él funda una serie de escuelas que se llamaban Escuelas del Ave María, así se llamaban. ¿Sí? Y entonces él lo conoció y lo admiró y él se iba a meter, resulta ser que hay en Guadix, eh, hay unas cuevas y ahí era donde vivía la gente más pobre, la gente miserable, y entonces, fíjense, terminó yéndose a vivir a una de esas cuevas para poder conocer exactamente sus necesidades y todo, y ahí se queda, pues viviendo prácticamente en la indigencia. Bueno, entonces, cae en cuenta, ya para 1902, aquí lo que toca es educar a la gente. Y funda, vaya ustedes a saber por qué las coincidencias, las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús. Así se llamaban, las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús para niños pobres. Y entonces, fíjense, aquí viene la clave de él. Es un pedagogo, es un pedagogo. Y entonces él empieza a darse cuenta que tenemos que buscar nuevas maneras para enseñarle a los niños y a los jóvenes y sobre todo a los más pobres. Y siguiendo el modelo de las escuelas del Ave María del Padre Manjón, entonces sigue más o menos esa línea. Bueno, y entonces ya les digo, aquí empiezan los problemas, y los problemas, ya saben ustedes, generalmente vienen de dentro de la iglesia. Sí, sí. Y entonces se van a oponer, ya algunos, al proyecto que él tiene, sobre todo, pues parece ser que tuvo algunos hermanos sacerdotes que estaban más vinculados con las clases más pudientes que se opusieron al proyecto. Pero fíjense cómo va a ser la cosa. Terminan nombrándolo canónigo en la Basílica de Nuestra Señora de Covadonga, y ahí también él sigue con el proyecto, ¿no? Y la idea que tiene, ok, muy bien, no solo son las escuelas, pero ¿y de quién va a enseñar? Hay que formar a los enseñantes, hay que formar a los maestros, y entonces se decide por ahí, hay que formar, hay que preparar a profesores que no sean sacerdotes, sino que sean laicos, que estén bien capacitados, y así en 1911 en Gijón abre la primera academia pedagógica, que es para formar pues precisamente a los maestros. Y ahí empieza a escribir, ¿ok? Empieza a escribir, hay varios libros que él escribió. El primero creo que fue alrededor de un proyecto, así creo que se llamaba. Luego, bueno, y ya le digo, pero es que sabe, él sabe intuir cómo es que hay que formar a los niños y a los jóvenes, ¿no? Bueno, luego pasa a ser canónigo de la catedral, ¿no? Y pasa profesor en el seminario, ya para 1903, en Jaén, allá en Jaén. Y luego, ya les digo, funda otra nueva academia, y ahora en Jaén, que es la Academia de Santa Teresa, porque la obra de él se llama Teresiana, y entonces ahí conoce a la que va a ser su apoyo, ¿no? Una joven, en ese momento tenía 20 y tantos años, 22 años creo, Josefa Segovia, que ella va a ser, que estaba recién graduada de la escuela
de magisterio y entonces de ahí nacerá la institución teresiana, precisamente con ello. Ya les digo. Luego pasa, lo nombran capellán real, en 1921 se tiene que trasladar a Madrid y ahí hace parte, pues ya había hecho parte, pero luego ahí de manera definitiva de lo que se llamaba la Comisión Nacional contra el Analfabetismo. Imagínense ustedes en España de esa época, muchos que no sabían ni leer ni escribir, y se pone ahí realmente a hacer mucho trabajo. Gracias a también consigue el ayudo ay señor, de otra, que era periodista, creo, que se llamaba María de Echarri. Ya, y bueno, ya les digo, va formando varias instituciones, hace parte también de la Federación de Amigos de la Enseñanza, de la Asociación de Maestros Católicos, y ya les digo, va haciendo mucha cosa. En 1924, la institución teresiana fue aprobada por el Papa, por Pío XI, como una pía unión de fieles, y que tenía, pues, evidentemente, todo el rango que importaba. Luego, en 1924, recibe ya de manera definitiva la aprobación pontificia y a él pues se le pide que vaya dirigiendo las organizaciones de estudiantes católicos y de las juventudes femeninas universitarias, porque cuidado, él promueve sobre todo la formación de las jóvenes, ¿ok? Bueno, ya les digo, ella pasa, Josefa Segovia, sí, Segovia, ¿verdad? Pasa a ser ya la directora desde prácticamente desde antes de la aprobación pontificia. Ya desde la aprobación pontificia en 1921, 1924, ella estaba ya desde 1920 encargada directamente de todo. Bueno, hasta ahí todo va bien, ¿no? El problema es que llega la guerra civil y entonces ya les digo, empieza, fíjense, los santos siempre vienen en racimos, siempre se los digo, siempre vienen juntos. Adivinen de quién fue amigo. Fue amigo de José María Escrivá de Balaguer y lógicamente son los años de inicio del Opus Dei y él de hecho le va a aconsejar a José María Escrivá y juntos van a buscar algunas maneras para salir adelante con el asunto. Bueno, comienza la guerra civil, él tuvo la posibilidad de irse de Madrid, no quiso hacerlo y siguió utilizando la sotana cuando le dijeron, bueno, su hermano Carlos estaba con él cuando lo capturaron y Carlos por suerte tuvo las influencias, lograron sacarlo de la cárcel, fue apresado el 27 de julio, él no negó, yo soy sacerdote de Cristo, y fue llevado, pues fue fusilado el 28 de julio de 1936, ¿no? Resulta ser que dos mujeres de la institución teresiana encontraron el cadáver en el cementerio del Este, hoy en día es el cementerio de la Almudena, ¿no? Y ya les digo, pues lograron sacar pues el cuerpo y conservarlo. Fue beatificado en 1923 con otras dos miembros de la institución teresiana, una tal Victoria Díez y otra señora que se me olvida, es apellido Molina, eso sí me acuerdo. Bueno, y luego fue canonizado él, pues hombre, 10 años más tarde, en el 2003, por el Papa San Juan Pablo II. Bueno, pues sus restos están todavía ahí ahí cerca en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Hay una capillita que tiene en la institución teresiana y ahí está colocado, fuera de Madrid, ¿verdad? En la sierra. Ya. Bueno, ya les digo, me encanta este santo tan particular, ¿no? Fusilado sin negar nunca a Jesucristo, sin huir, sino manteniéndose firme. Vamos a la lectura. Las lecturas son algo largas, el día de el Evangelio no tanto. De todas maneras, vamos a hacer una oración de él, que es una frase realmente bellísima. Ya quisiera yo que todos siguiéramos esa línea. Bueno, libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 15 al 24 y luego nos saltamos del 30 al 34. En aquellos días Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió, no son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y la danza, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió,
No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron, haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté, los que tengan oro que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo, han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo, ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro, pero ahora, Señor, te ruego que les perdone su pecado o que me borres a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió, al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuenta de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el episodio más cruel, duro de las infidelidades de Israel, de Quejarel. Acuérdense lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Se quejaron de todo y a la hora de las verdades no fueron fieles. No se mantuvieron en lo que el Señor les pedía. Es que no sabemos qué habrá pasado con ese Moisés que nos sacó de Egipto, con ese hombre llamado Moisés que nos sacó de Egipto. Miren, la falta de perseverancia siempre nos va a pasar una factura muy grande, ¿no? Luego, el tema es este. Ay, yo con eso tengo mis reservas, pero tengo que ser riguroso y contárselos, ¿no? Algunos dicen que el becerro de oro, los expertos, yo no soy experto, que no es propiamente un dios, sino que en las culturas del mundo, llamémosle de la tierra, de lo que hoy en día es la Tierra Santa, pues en la zona de Canaán y todo esto, pues resulta ser que el dios se paraba sobre un becerro, sobre todo los baales, se paraban sobre un toro para indicar la fuerza, ¿no? Y entonces el dios descendía y se paraba sobre. Entonces algunos dicen que, bueno, que de repente no era propiamente un dios que se han hecho, sino que han hecho un lugar para que Dios venga. Pero indistintamente es una falta gravísima. Es una falta gravísima porque dejaron de confiar en Moisés y dejaron de confiar en Dios. A mí lo que no me gusta de todo este texto es la figura de Aarón. Perdonen que se lo diga. Ya sabes cómo es ese pueblo, de terco, de testarudo, de infiel. Y bueno, yo les dije que me trajeran el oro y lo eché, lo fundí y salió ese becerro. ¿Cómo que salió ese becerro? ¿Cómo que salió ese becerro? Yo lo hice, consciente de lo que estaba haciendo. Me explico, porque esa es la excusa eterna, ¿no? Yo no soy responsable, así fueron las cosas. Es que si Dios permite ese pecado, por algo ha de ser, como que si, es decir, asumamos nuestra responsabilidad, hombre. A Aarón, yo creo que ojalá le hayan dado su traguito del becerro molido, ya que eso evidentemente tiene una connotación muy profunda, ¿no? El padre Aldazábal dice que eso es asumir hasta la profundidad nuestro pecado. Y todos tenemos nuestros becerritos, ¿verdad? O sea, seamos honestos. O sea, tenemos nuestros pequeños diosesitos a los que les rendimos un cierto culto. Un equipo de fútbol, un partido político, es decir, una relación. Es decir, tenemos eso. Y hay que admitirlo. Que a veces tenemos sucedáneos de Dios. Tenemos sustitutos que nos hacen, que orientan nuestra vida y que muchas cosas nos determinan. La actitud de Moisés es bella, ¿no? Si lo piensan. Se va de nuevo donde, sí, sí, es serio, Señor, que esta cosa es gravísima. Estamos claros que es un pecado gravísimo. Pero bueno, o los perdonas o me borras a mí. Fíjense, se pone él en lugar del pueblo. O sea, casi como lo que va a hacer Jesús, ¿no? Que va a morir en nuestro lugar. ¿Ya? En lo que nos correspondía a nosotros, muere el Señor Jesús. Pero esto es interesante. El papel de Moisés, no solamente de guía, sino de gran defensor del pueblo, ¿no? Y claro, no oculta el pecado. No ha pasado nada. No, claro. Es un pecado gravísimo. Esa insistencia en el hebreo, créanmelo, es un texto, ¿cómo les diría? Es un adjetivo. Bueno, mentiras. De hecho, es un adverbio. ¿Ya? Gravísimo. O sea, no solo está adjetivado, sino que está realmente algo, pero terrible, ¿no? Terrible, terrible. Es que ocultar el pecado tampoco ayuda. No ayuda para nada, ¿no? O sea, se ha cometido una falta. Bueno, ¿cómo vamos a responder a ella? Bueno, vamos a tener que seguir leyendo todavía, ¿no? El Evangelio. Seguimos en las parábolas. Recuerden que todavía hasta el viernes, aunque en algún momento vamos a tener que dejar algún texto, son parábolas. Capítulo 13 de Mateo, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola.
El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que toma una mujer y la mezcló, tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, dos parábolas, porque normalmente no es una, son dos parábolas que subrayan lo pequeño que se vuelve grande. El reino de los cielos se parece, el Basilea Teum. Ok, y fíjense, dice cocos, así se dice mostaza, cocos sinapeos, cocos es el granito, perdón, sinapa, de hecho se sigue diciendo, ¿no? Sinapeos es la mostaza, cocos es una cosita chiquitita, pero claro, cuidado, está diciendo de una cosa pequeña, pero con potencial, con capacidad de transformar. Esa es la idea, cocos, ya sinapea. Bueno, ¿y qué más dice? Bueno, nos dice que siembra un hombre, cuidado, el verbo aquí espeiro es muy bello, porque cuando usted siembra, tiene esperanza. O sea, es decir, vamos, yo no me voy a poner a sembrar algo si no creo que va a germinar, si no creo que va a producir fruto. Bueno, ese es el sentido, ¿no? Salió el sembrador a sembrar, lo leíamos la semana pasada, pues bueno, también nos queda bien en este momento pensar en este hombre que siembra sabiendo que hay una potencia, perdón que estoy buscando mi Biblia, estoy usando mi Biblia, así siempre tengo a mano la Biblia, la versión pequeñita que tengo. Bueno, ¿de qué es lo que les quiero decir con esto? Perdonen, que es que me acordé de que quería comprobar una cosa con respecto al texto que hemos leído el día de hoy. Entonces, sembrar es confiar. Sembrar es tener esperanza. Bueno, y resulta ser que esta semillita es capaz de desarrollarse, ¿eh? Es el dinamismo que tiene propiamente la gracia. O sea, la gracia de Dios es capaz de producir mucho, mucho, mucho. Entonces va creciendo, se va desarrollando, ausano, dice el texto. Llega a ser un dendrón, llega a ser un gran árbol. Aquí, fíjense que la palabra dendrón en todo caso también tiene el sentido de madurez, el sentido de fecundidad, el sentido de perseverancia, el sentido ya les digo, es que de estabilidad, es la idea de un árbol estable, ¿no? Y que viene de ahí del asunto. Y luego que dice que hasta las aves vienen a anidar, o sea, esto es vamos a ver, usted no va a poner, no, las aves no van a poner un nido en un lugar pequeño, pero hay una potencia, hay una fuerza que viene de ahí. Y luego la levadura, lo mismo, ¿no? El sumé en hebreo, el griego, perdón, que también tiene la fuerza por dentro de transformar todo, ¿ya? Pero a veces hay que ese esconder dentro, eso es profundizar, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que Dios hace, va actuando en la historia, se va mezclando en cripto, se dice en griego, ¿no? Y va, hasta que llega a fermentar, llega completamente, ¿ya? A cambiarlo, eso es, porque la presencia de Dios cambia todo, cambia todo. Bueno, fíjense, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Confiar en la palabra de Dios, no dejar de sembrar, no dejar de esperar. Estamos en el jubileo de la esperanza. Bueno, no dejemos de confiar en la fuerza de la palabra de Dios que puede transformarlo todo. Y aunque parezca muy pequeño, es capaz de cambiarlo todo. Yo por eso agarré la Biblia, porque quería. Es que cuando siempre le preguntaron del inicio, ¿no? Lo escuchamos la semana pasada, ¿por qué les hablas en parábolas? Abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Ese es el Salmo 78. Bueno, eso es lo que quería confirmar, que me quedaba la duda si era el Salmo 78. Pero bueno, ahí viene el punto. Pues sí, es decir, lo que estaba oculto, ese es el misterio. Dios que manifiesta lo que estaba oculto. Padre, hoy sí se pasó un montón. Miren la oración de San Pedro Poveda. Señor, que yo piense lo que tú quieres que piense, que yo quiera lo que tú quieres que quiera, que yo hable lo que tú quieres que hable, que yo obre como tú quieres que obre. Esta es mi única aspiración. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro Poveda, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.